buenas tardes, queridos televidentes de TLV1. Procedemos hoy entonces con la continuidad de nuestros encuentros en un tema cuyo título es La moral del anticristo. Me refiero con esto al modelo ético-filosófico del globalismo, al cual de algún modo me vengo aproximando en las entregas precedentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que es necesario dividir estas exposiciones referidas a este punto en concreto, por lo menos en dos partes. En el día de hoy trataremos de abordar lo que es el cuerpo sano a los efectos de determinar, de discernir posteriormente sus afectaciones, sus enfermedades. ¿Qué es, en concreto, es el tema de hoy, la ética filosófica? Y en segundo lugar, me interesa determinar en qué medida nos corresponde una estimación moral, una estimación ético-filosófica respecto del modelo ético, precisamente de este globalismo planetario del que venimos hablando, digo, marco de realización de la cuarta revolución industrial. Digo entonces que nos vamos a referir en dos momentos, como siempre lo hago, a una parte de carácter informativa, a ver en qué proporción la realidad nos ofrece sugerencias para tratar nuestro asunto, cuáles son los temas de la actualidad que me inspiran para proponerles este tema, una definición de la ética filosófica con especial referencia al momento sapiencial de la ética filosófica, lo que dirige la acción desde el punto de vista de la inteligencia y más aún de la sabiduría en concreto, para ir alcanzando ya sobre las conclusiones cuál es, por contrapartida, el contenido sapiencial de esta ética que llamo del anticristo. ¿Qué es una ética filosófica? Me permitirá entonces exponerles a ustedes, en primer lugar, una definición de tipo histórica, brevemente histórica, un recorrido, un elenco de las posiciones más importantes de la ética filosófica. Posteriormente, lo que se llama en el lenguaje tomista una definición etimológica acerca de la palabra ética. Y posteriormente, sí, una definición sistemática real que he tratado de componer inspirándome en algunos importantes comentadores contemporáneos de Santo Tomás de Aquino. Luego de ello, unas conclusiones muy breves acerca de qué es y qué no es la ética realista de Santo Tomás de Aquino sobre la base platónica y aristotélica, para abordar, sí, finalmente, en la parte conclusiva, acerca de qué cosa es la ética planetaria, de qué modo se relaciona con la religión planetaria postcristiana de la que hablé en otros programas, y finalmente la propuesta de una ética del patriotismo según mi punto de vista. Respecto de la primera cuestión, entonces, quisiera plantear, bosquejar para ustedes cuál es el punto de partida, la realidad concreta, el devenir concreto que nos sugiere todas estas reflexiones posteriores. Y como lo hago siempre, vamos a dividirlo en lo que ocurre en el ámbito internacional y en el ámbito nacional, local. En el ámbito internacional, cuando me refiero a la ética del anticristo, no puedo más que referirme a la ética que anima esa expansión del sionismo espiritual y político en el genocidio de Gaza. Eso es concretamente la ética del anticristo a la cual me refiero. Ya tendré oportunidad en la segunda parte, con más elementos de juicio a disposición de ustedes para justificar este juicio que estoy ofreciéndoles en este momento. En segundo lugar, lo que ocurre es paradójico, porque por el otro lado, mientras en Gaza ocurre este genocidio, por el otro lado, en la Basílica de San Pedro, como todos ya conocen, se ha producido un evento único, originalísimo en la historia de la Iglesia, que ustedes ahora pueden ver en pantalla. Puede resultar una tradición habitual entre los peregrinos, pero en esta ocasión este gesto no tiene precedentes. Un pequeño paso para los cristianos y un gran paso para la Iglesia.
Emocionados junto a sus seres queridos y luciendo el arco iris en camisetas, gorras y cruces, unos 1.300 creyentes del colectivo LGTBIQ+, acompañados de religiosos y sus familiares, han cruzado por primera vez la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, un momento que es simbólico y central del peregrinaje durante el jubileo. Nosotros somos familia, tenemos 3 niños y para nosotros está siendo una experiencia, bueno, pues muy gratificante, ¿no? Nos dejan ser iglesia, creo que es un paso adelante muy importante dentro de la iglesia. Che la Chiesa continui a essere aperta come oggi dimostra di avere le porte aperte per todos. Para los católicos homosexuales, transexuales y padres de hijos LGTBIQ+ de todo el mundo, esta iniciativa supone un éxito. Sienten que ahora están más incluidos y son más visibles dentro de su iglesia. Es la prima volta, speriamo che di qua a 20 anni se arriverà un altro. Civilizar en un espacio en el que hasta ahora estaba completamente vedado a la diversidad. Este peregrinaje, como tantos otros que parroquias, asociaciones y organizaciones católicas hacen de manera espontánea durante este año jubilar, fue aprobado e incluido en la agenda oficial por el Papa Francisco y ha sido avalado por León XIV. El obispo Salvini, señor Salvini. sí, que nos ha acompañado, Sí. ha traído palabras del Papa León XIV diciendo cómo le invitaba a celebrar con nosotros. Le decía ánimo y como, bueno, pues ánimo con el jubileo, con este colectivo. Es un momento que no van a olvidar y que da esperanza a un colectivo que tantas veces ha sido marginado y rechazado por la Iglesia Católica. Como contrapartida, para contrarrestar, digámoslo, usando la ironía socrática, este episodio francamente escandaloso, que no es otra cosa que la entronización de la sodomía, nada menos que delante de la mirada de los santos papas de feliz memoria, delante de la tumba de San Pedro. Se ha entronizado la sodomía, tal vez el pecado más grave contra la naturaleza. Digo, como contrapartida de todo esto, no se le ocurre nada mejor a este señor intruso de la organización no gubernamental de Roma, mal llamada Iglesia, sí reunión, pero no de los santos, sino de los ministros del anticristo, de cuya cabeza es el señor Prevost, se les ocurre no otra mejor idea que ahora autorizar, para confusión de los neoconservadores, la misa tridentina en el mismo lugar, sin advertir que antes que celebrar allí una misa tridentina, lo que procede es el exorcismo de la basílica entera para sacar los demonios que permitieron allí que entraran de manera impune, abierta, no con el arrepentimiento de la Magdalena, sino con el orgullo precisamente que caracteriza a estas organizaciones. Mientras esto ocurre, entonces, también se desarrolla como construcción del nuevo orden mundial, en su momento más elevado, que es el de la religión inmanente postcristiana, se desarrolla la reunión ecuménica de Astana, que hace una trilogía con Asís y con Abu Dhabi, y que muestra al mismo tiempo la continuidad entre los precedentes intrusos de esta organización no gubernamental y el actual. Ya hablan las paredes, hablan las piedras en favor de esta tesis. Pero lo importante es destacar aquí que el mensaje de Prevost a los reunidos en el encuentro ecuménico de Astana contiene valiosísimos elementos de juicio que nosotros hemos traído a colación en otros programas precedentes también. Me refiero con esto específicamente al concepto de sinergia. Estos señores utilizan irresponsablemente la misma tecnología, la misma terminología que la sinarquía internacional, porque el término de sinergia, que hace referencia a una unión de síntesis mecánica, holística, aniquiladora de la persona humana y en especial de la vida del espíritu para fusionarla en una totalidad tiránica, absorbente, homogeneizante, con la finalidad de lograr ese máximo modelo del ecumenismo inmanentista ya propuesto en tiempos de Karol Wojtyla. Es exactamente de esto que pretendemos hablar y desarrollar.
la realización de esta síntesis ecuménica en Astana. El concepto de sinergia que se conecta de forma directa con el de la inteligencia artificial, núcleo esencial de la cuarta revolución industrial. Esta sinergia le permite al señor Prevost decir nada menos que la sinergia representa la comunidad en movimiento, es decir, está planteando el movimiento de la comunidad política hacia un nuevo orden mundial. Y esto surge claramente de la lectura del mismo concepto de sinergia en sus orígenes, que no es en la lexicografía de Prevost, sino en la lexicografía del ministro de Ciencia y Tecnología de China en Davos 2024, que fue quien, entre otros contemporáneos, acuñó el concepto de sinergia directamente relacionado con el proyecto de la Cuarta Revolución Industrial. En ese sentido es que se está aplicando esa idea. Desde el punto de vista del ámbito nacional, haré una muy breve referencia a algunos aspectos, por lo demás lamentables y tristes para nosotros. El primero de ellos, ¿quién fue el ganador de las elecciones del domingo 7 de septiembre? Fue, por una parte, el triunfo de lo esencial y, desde otro punto de vista, el triunfo de lo meramente coyuntural. ¿Por qué de lo meramente coyuntural? Porque ha triunfado una aparente oposición frente al gobierno actual neoliberal que impulsa en su primera etapa de realización conclusiva el proyecto de la Cuarta Revolución Industrial en la Argentina, país elegido para tal fin, país modelo para tal fin, junto con Astana, junto con las ciudades inteligentes asiáticas. Digo entonces, en primer lugar, el triunfo de lo meramente coyuntural. El señor Kichilov se opone solamente en la coyuntura, pero en verdad se trata ahora de la desacreditación de este candidato puesto por la sinarquía en un primer momento para realizar el marco teórico, político, lo que sería esa reforma constitucional encubierta, paraguas de realización de la sinarquía en nuestra política nacional, que lleva el título de Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Falta ahora la ejecución práctica del final de ese momento, que es la reducción de la vida del Estado Nacional al modelo totalitario de la Cuarta Revolución Industrial. ¿Y quién mejor para eso? ¿Quién mejor para eso? Quien ya acredita antecedentes de una predilección por el encierro totalitario. Recuerden ustedes solamente aquellas imágenes del tiempo de la pandemia, donde se nos mostraba por televisión al señor Larreta intentando moderar, morigerar un poco las medidas restrictivas de la libertad, pero siempre era víctima de estos señores Kichilov y Alberto Fernández, que volvían todo a foja cero. Y resulta que por eso nadie les pidió cuenta. En segundo lugar, quisiera hacer referencia a otro hecho de la mayor importancia. ¿Por qué hablo del triunfo de lo esencial? Bajo otro punto de vista, bajo el punto de vista del progreso de la Cuarta Revolución Industrial Argentina, de la cual aquí nadie habla, con excepción hecha de este señor médico neurólogo, que es Facundo Manes. Fue el único que le reclamó al gobierno mayor celeridad y competencia en el cumplimiento y ejecución de las fases correspondientes a la Cuarta Revolución Industrial. Obviamente que aquí nadie sabe de lo que se le está hablando, como tampoco se sabe por regla general en Europa. Esto lo sabe una pequeña élite de intelectuales y de oligarcas, que no son más de 2.000 en el mejor cálculo, y que ejecutan a las sombras de la comunidad internacional este proyecto, que ya no es la moral del anticristo, es la realización política del sionismo. Vaya entonces dicho también que un hecho importante que me permite justificar el triunfo de lo esencial es que la Cuarta Revolución Industrial en la Argentina continúa progresando
con uno o con el otro candidato, porque vale destacar que el proyecto de suministro de esa materia prima esencial para el progreso de la inteligencia artificial, que es la síntesis, el momento de síntesis del proyecto totalitario, está provisto en la Argentina por la extracción del líquido y por el agua necesaria para purificar en origen el litio y entregarlo como petróleo blanco, como elemento valiosísimo a la comunidad internacional. Y eso se está haciendo aquí gracias a la que ya mencioné, ley, bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Para tener una muestra de esto y otro ítem importante de lo que acontece en el quehacer nacional y que abona nuestra exposición del día de hoy, cabe destacar el hecho importante de las reformas constitucionales de los estados federales. No me refiero con esto tan solo a la reforma constitucional de Santa Fe, sino a la que le precede, que es la de Jujuy, y que reconoce con esta y con la superreforma constitucional encubierta, que es la ley bases, una cierta lógica continuidad. A ver, ¿en qué punto se observa esta continuidad? En primer lugar, en dos aspectos. En primer lugar, de esos dos aspectos, en el artículo 3 de esa reforma constitucional que ha despertado un debate en cierta medida sano, pero que no deja de ser ingenuo, en la propia provincia de Santa Fe. El artículo 3 quita el sitio de privilegio de la religión católica apostólica romana como única religión verdadera que profesa la provincia de Santa Fe. Naturalmente, hubo allí voces de protesta muy legítimas todas, pero que no tienen en cuenta que esta reforma se realiza en tiempos de la Cuarta Revolución Industrial y en el tiempo de su justificación teológica que nació no ahora en el año 2019, sino en la década del 60 con la era tecnotrónica y con el Concilio Vaticano II que le sirvió de paraguas legítimo, de legitimidad y protector de esa era tecnotrónica. El artículo 3 es algo que se postula y se defiende por sí mismo, porque es impensable la postulación de una única religión cuando en este momento la Iglesia que reconocen los críticos de la crítica del artículo 3 profesan que el señor Prevost es el Papa de la Iglesia Católica. Pero si esto es verdad, entonces también tienen que admitir que en el espíritu del Concilio Vaticano II, en el espíritu de Nostra Aetate y de la Declaración de la Libertad Religiosa, es improcedente en la Iglesia a que estos jóvenes adhieren la postulación de la Iglesia Católica como única verdadera, porque esto no lo sostiene ni siquiera el señor Francisco Prevost. El otro aspecto de la reforma constitucional de Santa Fe, que sí atañe en forma más plena al desarrollo y progreso de la Cuarta Revolución Industrial, es precisamente en correspondencia con el proyecto precedente de la reforma jujeña, es la instauración del proyecto de ciudades de 15 minutos, pero desde su legitimidad constitucional. La vigilancia, el control de los movimientos ciudadanos y de la disidencia. Eso se encuentra presente entre líneas, si se quiere, pero casi en forma expresa en otros pasajes, dentro del proyecto de reforma constitucional. Es probable que tengamos que dedicarnos en un programa especial a analizar todos los artículos en una síntesis para que ustedes lo vean mejor. Pero todo esto, como en el ámbito internacional, opera una cierta decadencia, una cierta defección de la inteligencia. Lo mismo ocurre entre nosotros, porque se observan rasgos de un quietismo responsable y culposo que omite el tratamiento de estos grandes asuntos. Me escribía una televidente del programa desde España diciéndome que en su país y en su familia en concreto nadie comprende qué cosa es ni la religión del globalismo ni la Cuarta Revolución Industrial. Y aquí tampoco. Y la responsabilidad es de los sectores intelectuales que no se informan y que informándose abdican de la verdad y prefieren entretenerse en un quietismo que raya con la herejía.
La herejía del quietismo es aquella herejía que lo confía todo en la acción de la providencia, relevando al hombre de sus operaciones morales en defensa del orden de la naturaleza y del orden querido por Dios. ¿En qué sentido digo esto? En el sentido de que continuamos, como lo he dicho y lo he denunciado en entregas precedentes en esta misma pantalla, continuamos escuchando en la nueva derecha neoconservadora local vernácula congresos, encuentros muy entusiastas, donde se convoca a jóvenes, también inocentes, que no saben lo que es esencial de lo que es accidental, en temas que son legítimos en sí mismos, pero que distraen la atención del enemigo configurado principal, que es el globalismo ateo, el globalismo del anticristo, que se llama globalización y cuarta revolución industrial. Los entretienen con un hecho noble en sí mismo como son los combates en las Malvinas. Es como si en el tiempo de las Malvinas, lo he dicho otras veces, a los soldados los hubiéramos entretenido en una carpa con una proyección de la batalla de San Lorenzo. El enemigo era el inglés que estaba delante nuestro, no la batalla de San Lorenzo ni la vuelta obligado. Y también con el tema de la hispanidad, pero sin la concreta conexión con esa identidad que nos debería llamar a una santa rebeldía contra las oligarquías globalistas. De eso nadie habla. Quisiera verlos a estos señores neoconservadores organizar congresos para examinar, por ejemplo, esta moralidad del sionismo en Gaza, el genocidio en Gaza. Quisiera escucharles a estos señores, normalmente que deben sus cargos académicos a la amistad con algún crédito de esta organización no gubernamental romana, hablar de la incidencia de la teología hebraica sobre el proyecto del anticristo que se llama la inteligencia artificial. Tendrían que articular allí un discurso que sin duda debería ser un equilibrio entre el Señor que reconocen como sucesor de San Pedro y también la denuncia justa de esa cabeza teológica del globalismo que es Francisco Prebot. No existe todo eso entre nosotros y por eso no se sabe todo esto y por eso se concede semejante ventaja a este enemigo globalista que avanza a la luz del día y en forma totalmente impune. Escuchaba hace unos días atrás a un religioso, joven religioso, refiriéndose precisamente al tema de la reforma constitucional. Escuchaba decir una frase como esta, que las cosas que están ocurriendo en Santa Fe se deben a que la Iglesia Católica no cumple con su misión. Pero esta afirmación no es más que un testimonio de ignorancia religiosa, de ignorancia del catecismo. La Iglesia es una santa, católica y apostólica. Por lo tanto, si a eso que estos señores le llaman iglesia defectiva, defeccionante, entonces eso no es la iglesia, es el testimonio de que eso no es la iglesia. Los llamo con esto a esos jóvenes religiosos, valientes en principio, posiblemente con buenas intenciones, a una, nuevamente, santa rebeldía para que salgan de esa organización no gubernamental que más se asemeja a la ramera que a la esposa gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pertenecer a ella es hoy complicidad. La iglesia auténtica está en el desierto, eclipsada en el desierto. Y ese es el misterio de la hora actual. Diría entonces, para ir redondeando ya lo que podría ser nuestra primera parte y dar lugar a lo que viene posteriormente, que es la exposición más sistemática, que vamos a tratar acerca, en primer momento, de una definición histórica de la ética filosófica. ¿Cuáles son los patrones, los paradigmas de esta ética planetaria a la que ha convocado también la Comisión Provida del Vaticano, que nos ha impulsado, que nos ha introducido ya con el planteo, con la convocatoria de una religión mundial que será el resultado de esta Iglesia Sinodal hoy reunida en una nueva tercera fase de la Iglesia Sinodal para redondear este proyecto planetario, animado por una religión post-cristiana, que es la religión del globalismo. Quisiera, antes de cerrar la primera parte, traer a colación un breve capítulo de mi exposición precedente. Dije en el último programa que había una coincidencia, que observo una coincidencia entre los pilares
de la religión planetaria que propone la cabeza de la organización no gubernamental romana con los planes del globalismo de la Cuarta Revolución Industrial. Y que esto se veía en 4 postulados que asume hoy el sedicente cristianismo, digo entre comillas católico, apoyado sobre 3 pilares auténticamente surgidos nada menos que de la iglesia mal llamada iglesia en el sentido del significado griego, eclesia como reunión posconciliar. Me refería brevemente, y lo voy a necesitar, por eso se los traigo a colación, por eso se los recuerdo. En primer lugar, los rasgos aquellos esenciales que yo identifico como comunes para el globalismo y para la iglesia actual, para esta llamada iglesia actual, la identificación de Dios con una fuerza mecánica, con las fuerzas del cielo. Esto tiene su historia también, como el concepto de sinergia, que aquí se utiliza indistintamente, abusándose de la ignorancia de la mayoría de quienes escuchan. En segundo lugar, la identificación del medio ambiente con el cosmos visible, con la liquidación del cielo como lugar teológico. En tercer lugar, la reinterpretación del apeirón de Anaximandro como origen de todas las cosas. Ahora, me preguntaba también un televidente qué cosa era, para decirlo mejor, el apeirón de Anaximandro. El apeirón de Anaximandro es una cierta inmensidad que da origen a todas las cosas. Es una representación mítica de lo que nosotros posteriormente llamaremos la creación. El apeirón, para que ustedes lo entiendan, no tiene una significación caótica en el sentido actual, sino de caos en el sentido griego, que es cosa totalmente distinta. En la obra clásica de Diels Kranz aparece allí el fragmento de Anaximandro donde leemos que el apeiron es lo que le da lo justo y lo injusto y el orden del tiempo a todas las cosas. De allí surge una cierta armonía que tiene que ver con la palabra, esta armonía y cosmos y taxis, que son 3 notas esenciales del orden de la creación, que nosotros vamos a nombrar ya en clave auténticamente cristiana, pero después de la revelación. Y por último, decía en ese catálogo de 4 elementos esenciales, la sustitución natural consecuencia de lo anterior, de la providencia divina por la sostenibilidad calculadora a partir de la matemática y en especial del cálculo de los algoritmos. Y ello se apoyaba en 3 pilares a los que ahora hay que agregar un cuarto. 3 pilares. El primero, la doctrina del Concilio Vaticano II, que es dogmática en la forma mentis de los conciliares, porque así lo dicen sus declaraciones. En segundo lugar, esas 2 encíclicas fundantes del ecologismo y del globalismo, como fueron Laudato Si y como fueron aquella otra Fratelli Tutti, hermanados por la natural procedencia de la Madre Tierra, pero no de Dios Creador. Y la tercera que nombré en el caso anterior es la nueva Lex Orandi, que es la liturgia de la Madre Tierra, inaugurada en esa ciudad modelo de 15 minutos, nada menos que en Castel Gandolfo. Se agrega ahora una cuarta, que es precisamente esta síntesis en Astana, en donde la sinergia opera también para generar esa nueva inteligencia que anima la religión planetaria. Bueno, creo que con estos elementos de juicio sí podemos pasar a una pausa para abordar la parte sistemática de mi exposición. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida.
Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Televe1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Televe1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Televe1, toda la verdad primero. Procedemos entonces con lo anunciado y, en primer lugar, una cierta reconstitución, una cierta recapitulación de aquellos capítulos que pueden ayudarnos a comprender el abordaje de una ética auténticamente realista, porque es un quehacer de la persona humana. La ética es un saber filosófico, como voy a decir después en la definición real, pero que tiene que ver con el hombre. Ese es su punto de partida, ese es su arjé. Arjé, atentos, a tenor de lo que dice Aristóteles en su Metafísica, es aquel lugar, aquel topos donde comienza el movimiento de cierta cosa. El dinamis y el arjé son dos conceptos íntimamente interrelacionados. Digo entonces, el hombre es un compuesto hilemórfico, hyle y morfos, o sea, materia y forma. Según que pongamos la atención en la materia o en la forma, solos, independientes, no como coprincipios en la forma mentis del filósofo, en la forma mentis aristotélica, según, reitero, que pongamos el acento para concebir una ética en la sola materia o en la sola idea, dependerá el modelo, el tipo de la ética filosófica que surja como consecuencia. Tomamos un caso, por ejemplo, si nos apoyamos solamente en el hyle, en la materia, nos situamos en el paradigma de una ética atomista y mecanicista como la de Epicuro, hija natural de la de Demócrito, que recorre, como lo he dicho otras veces, todo el arco del pensamiento desde la antigüedad hasta nuestros días. La ética no es pura sensibilidad, como lo voy a decir poco más adelante. Tampoco es la afectación de los átomos que produce una reacción instintiva. La ética tampoco es, si nos paramos ahora del lado de la formalidad, de la inteligencia de la persona humana, que es su síntesis más elevada, tampoco la ética es pura inteligibilidad. No es, con esto me refiero, a un imperativo abstracto como el caso de Kant, obra como si la máxima de tu conducta debiera valer como conducta universal, de donde se derivan more geométrico todas las normas del comportamiento moral político. Cito aquí un ejemplo, una ética del tipo utilitarista que se observa tanto en John Stuart Mill como en su maestro, Jeremías Bentham, quien nos ofrece su tratado acerca de la moral y legislación
como si se tratara de un tratado de matemáticas. Solo basta mirar el índice y algunas páginas para que ustedes comprendan la realidad de lo que estamos denunciando aquí. La ética no es todo eso. Pero entonces, ¿qué es la ética filosófica? Intentamos una primera aproximación en lo que considero esa definición real. Ya no hablo del recorrido histórico, sino que hablo de una definición real. No sin antes abordar el problema etimológico, que nos abre el camino de una consideración sistemática posterior. ¿Qué podemos decir en torno de la palabra, del término ética? Y podemos decir, siguiendo a la doctrina de San Alberto Magno y de Santo Tomás de Aquino, su discípulo, que la ética depende en importante medida de la vocal inicial de la palabra ethos. En griego, justamente, este es el origen del que partimos. Según que se escriba con la primera vocal larga y según que se escriba con la primera vocal breve. Si ethos se escribe con la primera vocal larga, entonces significa tres cosas. Digo, dos en la forma mentis del Aquinate y una que me permito unir en correspondencia con las dos anteriores para todavía acentuar la actualidad de estas apreciaciones de Tomás de Aquino. La primera, el ethos con la primera vocal larga hace referencia a una cierta costumbre propia. Vale decir, en el texto de Santo Tomás, por ejemplo, se comprende la circuncisión según la costumbre de Moisés, según la costumbre de Moisés. En segundo lugar, Santo Tomás propone la comprensión de esta ética, de este ethos con vocal larga, como cierta inclinación natural, quandam naturalem inclinatio ad aliquid agendum, una cierta inclinación natural para hacer algo. Así como león rugiente buscando a quien devorar, leemos en el Salmo de Completas. Así como el león busca naturalmente su presa para devorarla. Ese es el segmento que me interesa subrayar para denotar esta segunda significación de la ética con vocal larga. Y la tercera, la que yo propongo a consideración, es la ética en el sentido de la costumbre local. Para entenderlo más claramente, aquella ética, por caso, que muestra la costumbre de tomar mate de los argentinos, que no deja de ser la base de la amistad, la base de la verdadera y auténtica amistad entre los mismos, entre los connacionales, entre los que nacieron en una misma patria. Distinto es el caso, y me aproximo ya a mi punto y a mi centro de interés, que es el del contenido sapiencial de la costumbre, el que dirige las operaciones morales, las operaciones de la costumbre. Me refiero a la ética con vocal breve, eta con breve, como vocal breve. Ahí ya aludimos a la moralidad de los actos, a la cualificación moral del acto humano, al que Santo Tomás distingue por lo menos en dos grandes esferas: el acto del hombre y el acto humano en sí mismo, vale decir aquel en donde participa la determinación y el discernimiento prudencial. Rascarse la cabeza, por caso, es un acto del hombre, en cuanto que dar limosna al prójimo, no necesariamente a la vista de alguien con una finalidad política, ¿no? Me refiero al acto moral de dar limosna como bajo el imperio de la caridad cristiana. Eso justamente es objeto de la ética que comienza con la vocal breve. Vamos ahora, formuladas estas aclaraciones etimológicas, a la definición real, para desglosar luego sus componentes. La ética filosófica es una filosofía práctica segunda, cuyo objeto es aquí por lo menos triple. Por una parte, el objeto es la conducta humana, la moralidad de la conducta humana, la moral de la conducta humana, el acto humano en sí mismo, ese es el objeto. El objeto final de la ética es el bien de la persona humana en su forma más elevada, que se traduce como bien común político.
y también objeto de la ética, es el bien con que la persona humana fue creada al modo de inclinación natural y que le permite identificar el bien mediando la tarea de la razón práctica, el bien con el que hemos nacido a la manera de primeros principios, de primer principio. Digo entonces, repasando, es una ciencia práctica, una filosofía segunda, cuyo objeto material es el acto humano a la luz de la moralidad, del fin de la ética, que es la perfección de la persona humana según la totalidad de sus potencias en el plan creado por Dios, y también a la luz de lo que llamo el objeto formalísimo, que es la plena vigencia de los primeros principios evidentes por sí mismos. Es aquí donde la ética se conecta con la fe sobrenatural, como lo voy a especificar un poco más adelante. Porque el bien al que nos impulsa naturalmente nuestra propia Constitución es el bien, sin más participación de Dios en las criaturas, en todas las cosas, y es el bien querido por Dios. Abre esto un enorme debate, lo abrió ya en la década del 60, coincidente con el gran suceso del Concilio Vaticano II, a saber, lo contrario de cuanto yo estoy diciendo aquí, la disociación que se pretendía por entonces en sede del tomismo entre la moral y la metafísica, entre la moral, la metafísica y la teología sobrenatural, como si pudiéramos concebir un proceder y una moralidad cristiana con prescindencia de los imperativos de la fe sobrenatural. Y este es el caso del famoso colectivo LGTB católico, que ustedes tuvieron en pantalla en la primera parte. Ahí tienen un claro y evidente modelo de una disociación radical que no se traduce más que como una herejía entre el obrar humano y los preceptos de la fe sobrenatural. Digo que es una filosofía práctica porque es la contemplación del bien de la metafísica, del ser de la metafísica bajo la perspectiva del bien, y la contemplación de Dios, creador de todas las cosas, que fluye como acción, que fluye como operación moral en el tiempo y en el espacio, que fluye como moralidad. A esto me refiero. Traigo a colación aquí aquel tema de las dos inhabitaciones complementarias y necesariamente complementarias. La inhabitación de Dios en la persona humana por la vida de los sacramentos y en la constitución del orden de la persona humana, y la inhabitación del ser que le confiere al hombre ese ser peculiar que llamamos persona humana y que se espeja en su esencia, que es la inteligencia superior. La ética es un saber normativo de la acción, establece normas de la acción, pero con la palabra saber no aludimos a un saber solamente natural, porque Sofía alude en el lenguaje aristotélico al conocimiento de las causas más elevadas. Y por tanto, los primeros preceptos de una ética auténticamente aristotélica y tomista están en los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y los 10 mandamientos son un desglosamiento normativo de la fe sobrenatural. Es una filosofía normativa porque es fundante de la conciencia moral, porque es estructuradora de la conciencia moral, norma próxima de la acción. La conciencia moral, se ha dicho, puede ser errónea y puede ser justa y verdadera. Cuando la conciencia es errónea por una ignorancia invencible, puede ser excusable. Pero cuando la ignorancia es susceptible de superación, entonces es imperativo el esclarecimiento para orientar mejor nuestras operaciones de la vida moral, de la vida práctica, que es moralidad y politicidad. Todo esto es la ética filosófica realista a la cual me refiero. La conexión del momento sapiencial de esta ética realista con la fe sobrenatural está dada por el reconocimiento de la inhabitación trinitaria en la persona humana y de la inhabitación del ser, que completan el contenido, el fundamento del contenido de ese principio que reza: hacer el bien y evitar el mal,
¿Qué bien? El bien de la cosa en sí según la voluntad de Dios Creador. El bien que es correspondiente con el plan, con la economía de la salvación. Eso es ética filosófica. La ética filosófica, a modo de unas breves conclusiones de lo que vengo diciendo, no es ni pura tecnología ni pura teología, sino que se sitúa en ese renglón intermedio que le corresponde a la filosofía práctica, que le corresponde y es responsabilidad de la persona humana, que merece con los actos virtuosos la salvación eterna, la eterna condenación o ese tránsito por el purgatorio. Digo entonces que esta ética filosófica tampoco es un artificio como lo pretende la Cuarta Revolución Industrial. La ética filosófica no resulta del cálculo de un algoritmo, sino del discernimiento sapiencial, prudencial, que conduce la contemplación de las cosas más elevadas a su realización práctica. La ética no es tampoco, como digo, un cálculo costo-beneficio en el sentido de John Stuart Mill. Vamos aproximándonos ahora ya sobre un poco la parte conclusiva a lo que yo considero el momento en el que debemos reflexionar sobre la ética propiamente que anima al modelo del anticristo, la moral del anticristo que enuncia el título de mi exposición del día de hoy. ¿Cuál es esa moral? Ante todo, ¿en qué sentido hay una relación entre el sionismo político, el sionismo que conduce las operaciones de Gaza, el exterminio en Gaza, el genocidio en Gaza, con este problema de la ética? Absolutamente todo que ver, porque esa guerra, junto con la otra y con los conflictos que se están desarrollando simultáneamente en el mundo, digo la otra para referirme a la que ustedes bien conocen entre Rusia y Ucrania, operan como disruptores, no aceleradores del proceso de advenimiento del anticristo, de la figura pacificadora del anticristo y de la instauración de esta cuarta revolución industrial. Cabe aclarar entonces que este modelo de la ética filosófica se inscribe dentro de una circularidad inmanente y negativa. Quiero decir con ello, una ética que reconoce a la máquina como su arjé, al instinto humano como su motor y a la máquina como su telos, como su fin. O sea, es una circularidad que parte desde la máquina, desarrolla, provoca el instinto, no la reflexión sapiencial de la persona humana, la liquidación de la libertad y la reducción del obrar humano a puro instinto para reconducirlo nuevamente a un eterno retorno, principio tomado de la ciencia moderna, nuevamente a las máquinas, detrás de las cuales naturalmente opera esta inteligencia única, que es la inteligencia del anticristo, la inteligencia artificial. Por el otro lado, como contracara, mi propio modelo de ética, que se inscribe no en una circularidad inmanente y aniquiladora de la eleuteria, de la libertad, sino potenciadora y perfectiva de la libertad, como es la circularidad trinitaria, espejada en la Trinidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Allí, en el interior, se desarrolla el acto moral. Para esto he tomado un texto del De Trinitate de San Agustín para denotar el momento ahora sapiencial de la auténtica ética cristiana. San Agustín va a decir, tomando un texto del Eclesiástico, solo yo, la más alta sabiduría, he recorrido la circularidad de los cielos. Este lenguaje es un lenguaje extraño, porque para la cuarta revolución industrial, como lo leemos en la versión moderna conciliar del Pater Noster, existe el cielo, pero no los cielos, que es morada de los ángeles, morada de Dios, de las potestades, de los ángeles, de los arcángeles, de las virtudes. Solo yo he recorrido la inmensidad, la circularidad de los cielos para iluminar la acción de los hombres, en concreto, en el tiempo, en el espacio, según el modelo de una ética de orden aristotélica, dirigida no solo a la materia, no solo a la idea,
sino al compuesto, a los coprincipios, materia y forma, a la persona que definimos, siguiendo a Boecio y a Santo Tomás de Aquino, como sustancia individual de naturaleza racional. Ese es el auténtico arjé de la ética que se opone a la ética del anticristo. Pero ahora, que es en concreto esta sabiduría, entre comillas, que orienta al proceder del anticristo, que se pretende instaurar como norma de conducta moral, debemos señalar para esto la sustitución de la inteligencia, como lo dije en reiteradas oportunidades, la inteligencia de la persona humana por la inteligencia única. Este es el modelo que asumió el hebraísmo, por ejemplo, de un autor antiguo como Plotino. La inteligencia única, al que me referí en el caso de Averroes, de Avicena y también de Alfarabi, cuando hablé de un intelecto único homogeneizante que piensa por todos, que se hace uno con la moral del Leviatán. Y por otro lado, se anima ese momento sapiencial no apenas de esta inteligencia artificial que prevé la liquidación de la libertad, que hace de la ética, no como el caso de la ética realista, una obra auténticamente humana, sino un artefacto producido por la tecnología. En este sentido, quisiera aclarar que esa comprensión está animada por la religión globalista a la que me referí en la primera parte, trayendo a colación un pasaje de mi programa anterior, con la idea ahora de sinergia. Justamente Prevost llama a la sinergia espiritual para generar esa cultura del encuentro que permite homogeneizar todas las religiones en un mismo pie de igualdad, con lo que consuma la mayor de todas las herejías como momento teológico de la Cuarta Revolución Industrial. Ya acercándonos un poco ahora al final, quisiera proponer mi propia alternativa a semejante modelo ético planetario y naturalmente anticristiano, blasfemo por lo demás. Mi propuesta se podría enunciar de este modo. Podríamos hablar de una ética del patriotismo, una ética del arraigo, opuesta a la del desarraigo, resultado de la inteligencia artificial. Esa ética del patriotismo significa, en mi concepción, una ética articulada por un universalismo católico en la cúspide como momento más elevado de síntesis y en la base de un comunitarismo de base metafísica, en la que los hombres reconocemos ser hijos de un mismo Dios trinitario y además de estar hermanados por la fe sobrenatural y por la voluntad de querer lo mismo y de no querer lo mismo. Digo entonces un comunitarismo de base tan metafísica cuanto teológica. Aludo aquí a las dos inhabitaciones. Y en la cúspide una síntesis superior del universalismo católico que no permite la intrusión de la tercera inhabitación, que es la inhabitación tecnológica, inoculada en el hombre por vía de la ingeniería genética. Ese patriotismo hace referencia, cuanto menos, a tres significaciones de la palabra padre, de donde viene patria, o patria, de donde proviene padre. En primer lugar, hace referencia al Padre de la creación, que es Dios creador, Dios uno y trino creador. La creación se mueve al ritmo de la Trinidad trascendente de la que hablé antes. Hace referencia al Padre, a los padres, que Dios sea honrado, que nos ha honrado designar como padres temporales y fundamento inmediato de nuestra existencia. Y hace referencia no a los próximos del que nos habla precisamente en Astana, en Singapur y en el proyecto de las ciudades de 15 minutos, la llamada revolución de la proximidad, sino de la proximidad por pertenecer todos a la comunidad de los santos que es la Iglesia. Y también hace referencia al Padre, insisto, en el sentido de nuestros predecesores en la fundación de la patria y en la recepción de la fe sobrenatural.
Es un patriotismo, digo entonces, de raíz metafísica también y de raíz en la fe sobrenatural y en la teología sobrenatural. Por último, quisiera, a modo de imperativo de la hora actual, enunciar, traer a colación un viejo dicho entre los griegos que bien podríamos asumir nosotros. Decían los griegos, aquí entre nosotros, los atenienses, tenemos por costumbre escuchar el consejo de los mayores. Como dicen los proverbios, pregúntale a tu padre y él te contará. Las canas son el reflejo de la sabiduría, de la experiencia y la honradez de la vida. No son un signo patológico. Debemos llamar entonces a las juventudes a una santa rebeldía en defensa del orden querido por Dios, en suma, del reinado político y también del reinado de Jesucristo en la propia creación que hoy ha sido puesta en entredicho por este modelo planetario devastador. Bueno, quisiera entonces, para terminar, mostrarles a ustedes en pocas palabras qué es, dónde está encerrado simbólicamente el momento sapiencial de esta nueva religión, de esta nueva ética planetaria. Lo ven ustedes aquí, en este primer video, donde escuchamos la declaración expresa de Ursula von der Leyen. Europe is the values of the Talmud, the Jewish sense of personal responsibility, of justice and of solidarity. Y a continuación, las declaraciones de este referente político que denuncia un nuevo disruptor que provoca el genocidio en Gaza. Vean ustedes lo que habla por sí mismo. Cualquiera que quiera evitar que haya nunca un Estado palestino tiene que apoyar a Hamás y tiene que transferir dinero a Hamás. Esto es lo que estamos haciendo. Esto es parte de nuestra estrategia. Financiar a Hamás para que nunca haya un Estado palestino. ¿Saben ustedes quién dijo eso? El señor Netanyahu, en marzo del 2019 en la Knesset. Gracias. Thank you very much, High Representative. Vamos ahora entonces a configurar ya, a acercarnos al final. El momento, digo, sapiencial se caracteriza por la sustitución de la inteligencia de la persona humana por la inteligencia artificial. Y ahora, con el agregado del concepto de sinergia, introducido a propósito del encuentro ecuménico de Astana, como justamente fuente desde donde dimana la nueva ética normativa de la Cuarta Revolución Industrial. La sinergia, que es el movimiento, que es el nombre de la esperanza cristiana, de la virtud teologal de la esperanza, según la forma menti del señor Prevost, una aberración que no tiene ningún fundamento en la doctrina de los clásicos. Y además, también, la sustitución del paradigma aristotélico por este paradigma rigurosamente materialista y anticristiano. Mi propuesta, para concluir, es la de una ética del patriotismo. ¿Pero qué significa en mi concepción la ética del patriotismo? Es una ética dirigida a la persona humana como compuesto de cuerpo y alma según el plan creador de Dios. Es una ética que reconoce en la base un comunitarismo de raíz metafísica y una metafísica que debemos leer como racionalidad del plan creador de Dios. A eso me referí cuando hablé de la inhabitación metafísica y de la inhabitación de Dios en la persona humana. Y en la cúspide de ese comunitarismo, un universalismo en el momento de la síntesis de ese movimiento vía composiciones, un universalismo católico, pero que se traduce en un ser argentino en concreto con un corazón abierto hacia el prójimo y también hacia el próximo, pero iluminado por una inteligencia con intencionalidad evangelizadora. El concepto de patria que encierra mi propuesta de la ética del patriotismo, opuesta a la ética comunitarista
comunitarista de los kibutz o a la ética universalista de tipo kantiana, esa propuesta se apoya en 3 significados de la palabra padre, asociada con el concepto de patria. En primer lugar, hace referencia como marco, como punto de partida, como arjé por excelencia, al Padre, Creador, a Dios uno y trino. En segundo lugar, a los padres que nos precedieron en la fe y en la fundación de la patria. Y en tercer lugar, a los padres que Dios ha querido, con los que Dios ha querido honrarnos para fundar nuestra existencia temporal concreta y que son los padres a los que le debemos la existencia. Por último, quisiera proponerles a modo así de exhortación y si se quiere también de conclusión, una frase, un axioma de vida cotidiana que reza de este modo. Entre nosotros los atenienses tenemos por costumbre escuchar a los mayores. Es algo que dicen los proverbios. Pregúntale a tu padre y él te contará. Sirva esto para las generaciones actuales, animadas, confundidas, sea por el progresismo católico, sea por la influencia cultural del sionismo que lleva tantos años como el iluminismo, si pretendemos una pequeña síntesis histórica, sirva entonces para invitarlos a una sana rebeldía que los conduzca en primer lugar a una auténtica conversión y a una formación rigurosamente intelectual en la forma mentis de Tomás de Aquino, de Aristóteles, que es lo mismo que decir en defensa del orden de la creación. Les agradezco mucho y los espero para el próximo encuentro, donde trataremos con el mismo título, pero el modelo concreto de la ética del sionista Hans Jonas, que es el que le ofrece toda la estructura conceptual a las actuales autoridades del Vaticano. Muchísimas gracias y que tengan todos una buena semana.